todo lo hemos robotizado en la educación. Bueno, eso que ha sido robotizado en la educación va a ser reemplazado por la inteligencia artificial rápidamente. Entonces, todos aquellos docentes que hemos actuado como robots, bueno, pues tenemos que tener miedo porque los robots nos van a reemplazar. Y esa es una buena noticia. Hola a todas y todos. Les damos la bienvenida a la tercera temporada del podcast Transformando la Educación de Más Educación PE. Soy Carla Gamberini, especialista en innovación educativa y directora de Más Educación PE. En esta temporada hablaremos de diversidad, innovación y retos en educación, acompañados de expertas y expertos que contribuirán al debate. Y esperamos contar con tu participación también. Hoy hablaremos de inteligencia artificial en educación. ¿Qué significa? ¿Cuáles son los retos? ¿Por qué tenemos miedo o no tenemos miedo? Y para ello nos acompañan dos expertos en el tema. Nos acompaña Aldo Bartra, educador y divulgador en redes sociales como El Robot de Platón. Hola Aldo, ¿cómo estás? Muy bien, Carla, muchas gracias por la invitación. No soy tan experto en ese tema, pero creo que puedo aportar algo. Muchas gracias, Aldo, por estar aquí. Y también nos acompaña Jorge Bocio, director de aprendizaje digital de la UPC. ¿Cómo estás, Carla? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Entonces, conversemos sobre inteligencia artificial. Es un concepto muy nuevo. De hecho, a partir de noviembre de 2022 que surge esta herramienta llamada ChatGPT, creo que se popularizó tanto y se empezó a discutir ¿y esto cómo va a impactar? Porque se empezó a mirar que realmente estaba difundiéndose rápidamente. Entonces, yo quisiera empezar preguntándoles, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Cómo entenderla? Y ¿cómo creen que se puede entender particularmente en educación? De repente, Aldo, ¿nos quieres contar? Lo que acabas de decir con respecto a ChatGPT, que recién ha sido como un boom, es algo que la gente se empezó a alarmar porque se ha hecho muy viral y está empezando a afectar algunos trabajos, pero en realidad la inteligencia artificial de chat ya la tenemos desde hace tiempo. Nos hemos interactuado y la gente constantemente se molesta y se queja porque ya no interactúa con seres humanos en las llamadas telefónicas, ¿no? Esas llamadas telefónicas, si te contesta una persona, porque también hay así, ¿no es cierto? No solamente puedes interactuar a través de internet con una persona, con inteligencia artificial a través de un chatbot, que no es lo mismo que el ChatGPT, sino que también existen las llamadas robotizadas, ¿no? Pues, no sé si acá, pero en Nueva Zelanda al menos, dices, te escuchas a una persona que te pregunta cuál es tu nombre y dinos qué es lo que necesitas. Y tú tienes que decir claramente lo que necesitas. Y si no te entiende, por favor, puedes repetir. Te dice, todo eso ahí también es inteligencia artificial. Entonces, inteligencia artificial es básicamente, es una ciencia. Podemos decir que es una ciencia, ¿sí o no? O sea, es como una técnica que se está utilizando ahora, una ciencia para intentar generar máquinas que se comporten como humanos, ¿no? Es básicamente eso, ¿no? Pero no es algo nuevo y es algo que ya se está haciendo durante bastante tiempo. ¿Y cómo podríamos implementarlo en las escuelas? Eso creo que eso es para más adelante o después. No, un poco la idea era empezar, antes de hablar propiamente de las escuelas, era hablar cómo crees que la inteligencia artificial se está viendo en el campo de la educación. Tú que eres educador y divulgador. Sí, hay bastante incertidumbre en general, pero no solamente en el área educativa. Esto es un boom social, ¿no? Yo lo veo más como como el tipo de revolución que hubo cuando aparecieron las computadoras, ¿no? En los 90. Y es alguna tecnología que es un poco desconocida. En general es bastante desconocida, pero no se sabe, ni siquiera los expertos en inteligencia artificial saben muy bien, no pueden proyectarse porque no lo tienen muy claro, ¿no? Cuál va a ser el impacto a largo plazo, ¿no? A corto plazo sí se está viendo que van a ser desplazados algunos trabajos, pero todavía no tenemos una mejor perspectiva para prever el futuro, para ver. Solamente nos queda adaptarnos, así como hicimos con las computadoras, ¿no? De hecho, sí, la inteligencia artificial es tan nueva y esta particular revolución de ChatGPT, que es este procesador de lenguaje, fue lo que empezó como a
a revolucionar más la educación, ¿no? Entonces los educadores empezaron a decir, ¿cómo vemos esto en nuestras escuelas y en nuestras universidades? Y ahí de repente, Jorge, tú nos puedes contar un poquito de cómo se está viendo esto aquí en el Perú y en general en la escuela y en la universidad. Sí, hay en este campo de la inteligencia artificial, y como en cualquier tecnología disruptiva, a veces se polariza, ¿no? Tenemos los extremadamente optimistas y los extremadamente con una posición negativa, ¿no? Hay miedos, ¿no? Y también hay muchas oportunidades que surgen. Sorprendentemente, en la educación superior hemos hecho recientemente una encuesta a 4.000 docentes en Perú y México. Digo sorprendentemente porque salió 95% de los docentes consideraban que, de los docentes que estaban informados sobre la inteligencia artificial, consideraban que era una gran oportunidad para la educación. Solamente 5% levantaban el tema de los riesgos, ¿no? Pero gran parte de ellos que estaban informados sobre la inteligencia artificial nunca la habían utilizado. Entonces, existen ciertas brechas, ¿no? Entonces, hay un optimismo formado por lo que uno está escuchando, por lo que ves en los medios, ¿no? Y eso está impactando en los docentes. Pero hay otros grupos de docentes también, y nos falta todavía investigar, que podrían estar, por ejemplo, en la educación básica. Y de hecho he tenido algunas reuniones con algunas autoridades universitarias donde se ha podido ver esa preocupación, que están más en la onda pesimista. Y también influenciados por lo que se ve en los medios, lo que se escucha, pero tampoco la han utilizado, ¿no? Entonces, existe esta polarización, ¿no? Y se observa, si podemos ir un poco más hacia qué es los beneficios que los docentes perciben, se observa que encuentran una oportunidad en aliviarles trabajo repetitivo, ¿no? En esta encuesta que hicimos, el principal beneficio estaría en lo que es construcción de materiales para los cursos. Todo lo que son las presentaciones, resúmenes, ejercicios, etcétera, todo lo que es el material que el docente tiene que redactar para presentar en clase, consideran que les va a ayudar muchísimo para ello. Les va a ayudar también, consideran, para el tema de la comunicación, para el tema de también ellos obtener información sobre fuentes disponibles. Acá existe también un balance, ¿no? Porque el ChatGPT es el más utilizado, no es una fuente, ¿no? Podríamos explicar por qué, porque finalmente lo que hace es construir a partir de el contenido por el cual ha sido entrenado, no es una fuente en sí. Y las preocupaciones van por el lado ético. Las preocupaciones van por el tema de los estudiantes lo van a utilizar los estudiantes o los docentes. Podrían utilizarlo para acciones que no están permitidas, ¿no? O para hacer trampa, para engañar, para hacer pasar textos producidos por la inteligencia artificial como si fueran propios, ¿no? O para incluso ayudarse con la inteligencia artificial para dejar de hacer los trabajos escolares. Entonces, ese es más o menos el balance que estamos encontrando entre los muy optimistas que dicen que esto nos va a aliviar muchísimo el trabajo y entonces vamos a poder descansar, y los más bien muy pesimistas que dicen no vamos a perder el control de la situación, no tenemos la capacidad para competir con esta tecnología, no importa lo que hagamos, siempre vamos a perder. Entonces, esa es la situación más o menos que estamos encontrando. Gracias, Jorge. Wow, hay como un extremo entonces de optimismo y de pesimismo. Y probablemente eso se deba también a que cuando hay algo nuevo, se construyen muchos mitos alrededor de estas innovaciones y que a veces hace que la gente entonces tenga o mucho miedo o crea o suponga cosas que realmente no son. Entonces creo que este espacio también va a estar súper bueno para desmitificar un poco los extremos positivos y negativos de la inteligencia artificial. Entonces, la pregunta típica, ¿los robots nos van a reemplazar a los seres humanos, Aldo? ¿Tú qué dices? Ahorita no, pero ese es un mito
que tal vez es el más extendido con respecto a la inteligencia artificial, tal vez por las películas ya sean. Pero es que una cosa es la inteligencia artificial que tenemos a través de los chats, como ChatGPT, y otra es la inteligencia artificial que podría existir en un robot, en una máquina que está haciendo cosas como la de Boston Dynamics, por ejemplo, no sé si has visto esos perritos, ¿no? O el robot que hace acrobacias. Pero estos robots están diseñados solamente para hacer tareas específicas, ¿no? O sea, salta y nada más, o se va a recoger algo y nada más, pero tú no le puedes indicar a ese robot que te vaya a hacer compras al mercado, o que te maneje un auto, o que te haga cosas que tú harías normalmente como ser humano, ¿no? Entonces, si queremos instalar esa inteligencia artificial en un robot, hay todo un mundo todavía para poder hacer eso. Y eso realmente tendría que pasar del ChatGPT, que se vuelva una inteligencia artificial fuerte, que es la que todo el mundo teme. Porque primero, o sea, algunos piensan que ChatGPT es una inteligencia artificial fuerte porque te puede responder y habla contigo, interactúa, pero sigue siendo débil. Una inteligencia artificial fuerte es la que ya adaptó una conciencia, es consciente de sí misma y es prácticamente una inteligencia como la humana. Entonces, ese es el... Por ejemplo, ¿cuál es una inteligencia artificial? No existe todavía, no la tenemos. Sí, felizmente. Si es que ese es el temor. Ajá, ese es el temor, ¿no? Que llegar a la singularidad que le llaman los expertos, ¿no? O sea, ese momento en el que una inteligencia artificial se vuelve como un humano o sobrepasa la inteligencia humana. Entonces, si esa inteligencia artificial sobrepasa a la inteligencia humana y está en un robot, sí podría ser un caos, sí podría ser un apocalipsis tipo Terminator, tal vez. Pero no estamos en ese punto, porque, como te digo, no hay una conexión todavía, están muy separados entre los robots y la inteligencia artificial que pueden hacer los chatbots. Lo que sí podría pasar es que de repente haya un apocalipsis para algunos específicos trabajos, ¿no? De que algunas personas se queden sin trabajo porque sí los va a reemplazar. Pero como te dije en la primera parte, es algo parecido a la revolución que hubo con las computadoras. Un montón de gente se quedó sin trabajo. Y solamente se quedan sin trabajo prácticamente los que no se adaptaron, los que no llevaron cursos de computación de repente. Entonces yo digo que el ChatGPT está acá, bueno, se ha venido a quedar y tenemos que adaptarnos junto con él, ¿no? Y tenemos que ver las herramientas para trabajar junto con él, ¿no? Hay algunas universidades que incluso apenas salió una noticia y empezaron a utilizarlo, pues banearon el ChatGPT, ¿no? Alrededor del mundo, como el miedo, ¿no? Pero eso es por gusto, porque igual está ahí, no lo van a eliminar, o sea, van a encontrar, va a haber varias universidades, va a haber varios centros educativos, va a haber expertos que van a intentar encontrarle un mejor uso y vamos a seguir avanzando con él. No es la solución banearlo, sino trabajar paralelamente a él. Y esos son los mitos, básicamente. No es que nos vaya a exterminar la inteligencia artificial ahora, por lo menos. No hay forma, porque no puedes... ¿Cómo te podría eliminar un chat? Te agarra teclazos, no me dije eso, ¿no? No hay otra forma, ¿no? Entonces, por ese lado no hay que tener miedo. La incertidumbre existe justamente en qué momento se va a volver, va a tener una conciencia, pero igual, aun así tenga conciencia esa máquina, no hay forma de que pueda dominarnos, pues, ¿no? De repente puede ocasionar un caos en algunas partes que utilizan el tipo de inteligencia que esta máquina utiliza, pero nada más, ¿no? Serían eventos aislados de repente, ¿no? No estamos tan interconectados como para que surja un apocalipsis mundial justamente porque una inteligencia artificial así surja, ¿no? Súper interesante. Entonces, no nos va a eliminar a tecladazos la inteligencia artificial todavía. Y particularmente el mito en la educación es los docentes, ¿no? Entonces, los docentes dicen, los robots o el ChatGPT o estas herramientas nos van a reemplazar. No sé si completamente, pero tienen miedo a que reemplacen alguna de sus labores. Entonces, no sé, Jorge, ¿qué nos puedes decir al respecto? Yo creo que sí. Sí. Me voy. Sí. Lo que pasa es que mi comentario va por la siguiente línea. En la educación nos hemos robotizado, ¿no? Hemos comenzado a organizar la educación primero por horas, como si el tiempo fuera algún indicador de aprendizaje. ¿Estudias tantas horas? ¿Menos horas significa menos aprendizaje? No, porque depende de cuánta dedicación le des al proceso de aprendizaje. Hemos robotizado nuestra manera de enseñar. Estamos muy concentrados en contenidos. La currícula es A, B, C, D, E. ¿No? Los exámenes son ahora para marcar A, B, C, D, opción múltiple. Todo lo hemos robotizado en la educación. Bueno, eso que ha sido robotizado en la educación va a ser reemplazado por la inteligencia artificial. Rápidamente.
Entonces, todos aquellos docentes que hemos actuado como robots, bueno, pues tenemos que tener miedo porque los robots nos van a reemplazar. Y esa es una buena noticia. Porque si reemplazan al docente robot, entonces emergerá el docente humano. Es el que necesitamos, ¿no? El docente que se preocupa por el aprendizaje del estudiante. Entonces, sí, todos los docentes robot seremos reemplazados por los robots. Y emergerán los docentes humanos, ¿no? Y por eso es una buena noticia. Es bueno ese reemplazo. Pero, como decía Aldo, esto es algo que afectará pues, a algunos y beneficiará a otros. Y eso va a generar una brecha, ¿no? Esto se conversa en todos los foros respecto al impacto de la inteligencia artificial, es que va a beneficiar más a unos que a otros. La tecnología es un amplificador de las capacidades humanas. Es decir, depende de las capacidades que cada uno de nosotros tenga, la tecnología nos va a permitir amplificarla. Entonces, ¿en qué tenemos que enfocarnos? Tenemos que enfocarnos en la parte humana, en las capacidades que tienen los docentes para que así la tecnología les ayude. Si un docente ha sido entrenado como un robot, un docente ha automatizado, es un autómata en sus procesos, si tiene mucha carga administrativa, entonces no tiene mucha parte humana, no va a poder amplificarla. Entonces, lo que necesitamos es trabajar con los docentes para que efectivamente se enfoquen en aquello que es importante, en el estudiante, en el desarrollo de las competencias del estudiante, en ese vínculo cercano, en el ejemplo que da el docente, en el consejo, en el feedback. La preocupación principal de los docentes, te comentaba en el bloque anterior, estaba en las evaluaciones. ¿Por qué? Porque nos van a hacer trampa. Y es que nos hemos concentrado en la educación en que lo importante es aprobar y no nos hemos concentrado en que lo importante es aprender. Entonces nosotros pensamos que nos están haciendo trampa porque el estudiante, al estar concentrado en aprobar, logra vencer las pruebas que les ponemos para obtener la nota aprobatoria, incluso sin aprender. Entonces nos concentramos más en hacer más difíciles esas pruebas, hacerlas más complicadas, ¿no? Hacemos preguntas con doble negación, les quitamos tiempo, les sorteamos las respuestas, les movemos las páginas, les ponemos filas distintas, todo para ganar en esa batalla con el estudiante. Y nos hemos olvidado completamente del aprendizaje. Aquellos docentes que están concentrados en el aprendizaje encontrarán en la tecnología una gran ventaja. Aquellos docentes que están concentrados en las pruebas, en esta guerra con el estudiante, van a perder la guerra. No, me parece muy interesante lo que acabas de decir porque justamente es algo que creo que necesitábamos para romper esta cadena que llevamos desde la revolución industrial, ¿no? Desde que inició. Porque tenemos un sistema educativo que debería estar obsoleto ahora, pero lo seguimos utilizando, ¿no? Eso de que se presiona al alumno constantemente, de que no se busque potenciar las habilidades de cada uno. Sabemos que ese no es el camino, pero lo seguimos haciendo. Y creo que el ChatGPT es una herramienta útil que nos va a ayudar a romper esa cadena y a crear o a innovar más cosas para desarrollar las potencialidades de los alumnos. Porque no solamente en la docencia a nivel universitario, sino desde el colegio estamos acostumbrados a, pues, yo estudié en un salón de 40 alumnos y yo estuve hablando el otro día en una charla TED con una educadora peruana que me decía que el promedio en Perú es 60 alumnos por aula. Es una locura. O sea, ¿qué hace un profesor solito con 60 alumnos en las cabecitas de cada uno? Imposible que se meta en cada uno, imposible que potencie las habilidades de cada uno con ese sistema que tenemos obsoleto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que va a salir, termina el colegio, salen, ¿qué hago acá? Están en la luna porque no les supieron justamente incentivar en qué eran lo que son buenos. Y creo que el ChatGPT justamente eso viene como que a romper esos esquemas y debemos aprovecharlo, ¿no? Gracias. No, súper interesante volver a lo humano, volver a la competencia fundamental que tiene que ver con pensamiento crítico, con capacidad de tomar decisiones,
con formación socioemocional, y el tener una tecnología que te ayude a todo lo otro más robótico, más automatizado, más operativo, te puede ayudar como docente a enfocarte en esto fundamental, ¿no? Y desde que se introdujo la tecnología, usarla para eso, esa es la visión. Y en eso compartimos definitivamente. Ahora, han hablado un montón de ChatGPT, así que hablemos de esta herramienta en particular. Y además de sus potencialidades, hay el gran cuestionamiento de ChatGPT, que es un procesador de texto, entonces básicamente toma texto que existe en Internet y te da respuestas sobre la base de ese texto. Entonces lo que ha pasado a veces también es que hemos encontrado muchos sesgos en esta herramienta, ¿no? Entonces les doy un ejemplo. Cuando usas ChatGPT y le preguntas, por ejemplo, a mí me pasó, le preguntas sobre, dime a las 10 personas más importantes en ciencias de los últimos 30 años, y me dio una lista completa de hombres. Ahí hay un sesgo, ¿cierto? Entonces yo le repregunté y le dije, ChatGPT, pero no hay mujeres, y te dice, oh sí, es que tengo sesgos, aquí está tu lista de mujeres. Entonces, ¿cómo vemos eso en términos de qué nos puede estar enseñando con algo así? ¿Cómo podemos cuestionar algo así? ¿Cómo lo verían ustedes? Sí tiene sesgos. O sea, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que ChatGPT no es una fuente, no es un autor. Muchos cometieron el error de escribir papers y poner como coautor a ChatGPT. Eso no tiene ningún sentido. No es una fuente, ¿no? El chat ha sido alimentado con información hasta el 2021, ¿no? Lo que hace es construye utilizando probabilidades, construye el texto a partir de aquel texto que podría ser más frecuente, más probable que ocurra como respuesta a un prompt que se le entrega. Redacta muy bien, por eso. ¿Por qué? Porque utiliza esta programación de lenguaje natural para construir textos en función de cómo se redacta. Y entonces no comete muchos errores de redacción. Comete errores de redacción, pero no comete muchos. Conversando con docentes de humanidades de la universidad, me decían que les preocupaba que redactaba muy bien, la verdad. Redacta mucho mejor que nuestros estudiantes. Entonces, ¿y ahora qué vamos a hacer? Si los estudiantes pueden utilizar esta herramienta para redactar textos mucho mejores que los que podrían hacerlo naturalmente, mejor que utilicen la herramienta. Menos doloroso para el docente tener que leer esos textos. Pero, y entonces comenzaron a hacer ejercicios, ¿no? Y aquí el tema es cómo utilizar inteligentemente esta herramienta. Le digo a los estudiantes, úsenla. Presenten el texto, obtengan el texto y mejórenlo. Entonces estamos llegando a una etapa superior. En cursos de ética y ciudadanía, busquen el texto, que les planteen un dilema a ChatGPT, obtengan la respuesta y critíquenla. Entonces, allí estamos poniendo al ser humano por encima de la máquina. Entonces, eso es un poco lo que tenemos que utilicemos esta máquina, utilicemos esta herramienta para dialogar con ella. Hay una alumna de la universidad también compartió, porque hacemos estos talleres con docentes y con estudiantes. Compartió algo que nos pareció fascinante. No le hagas preguntas al ChatGPT. Dile que te haga preguntas. Entonces subía un texto, el texto, y le decía, hazme 10 preguntas sobre este texto para yo saber si es que he entendido bien. Y si no contesto bien, entonces explícame por qué no contesté bien y hazme una pregunta sobre el mismo tema. Y si contesté bien, entonces felicítame y dame una pregunta más exigente. Ese es un uso inteligente de la inteligencia artificial. Pero donde la inteligencia humana es más inteligente que la inteligencia artificial y la usa en su beneficio. Es que al final eso, por lo que se teme de que redacta mejor y que puedes hacer un ensayo con él y puedes presentar al profesor y engañar, es solamente una de sus potencialidades, es una de las cosas que puede hacer fácilmente y es fácilmente también reemplazable. O sea, puedes cambiar esa actividad, puedes de repente hacer que haga los ensayos ahí en clase y que no los haga en casa, o otras soluciones, pero como dice Jorge, puedes emplear en otras cosas que pueden ser más útiles, ¿no? También puedes incluso
redactar dos situaciones históricas o decirles que a los estudiantes que analicen cuál puede ser mejor, o los pros y los contras, o infinidad de cosas, ¿no? Solamente es cuestión de que unos más se pongan más creativos, lo que es como la herramienta que mejor le parezca, ¿no? Pero no verlo como una amenaza de que nos va a engañar porque solamente puede ciertas cosas que nos pueden, a lo que estamos acostumbrados, mejor dicho, ¿no? Que pueden ser reemplazables, ¿no? ¿Qué es lo que no tiene ChatGPT? Por lo mismo que es hasta el 2021, no tiene información del contexto. Y ahora se dice, antes se decía el contenido es el rey, hoy día se dice el contexto es el rey. Entonces, la clave está en orientar al estudiante hacia el contexto. Y esto es algo muy valioso, además, que surge con mucha fuerza a partir de la pandemia, el hecho de tener estudiantes remotos en distintos lugares del país, te daba el valor, esa riqueza de la diversidad, de poder hacer conversar a estudiantes que están, bueno, hoy día hace frío, no, aquí hace calor, no, aquí llueve, no, acá tenemos sequía. Entonces, tener en un mismo espacio virtual estudiantes que comparten contextos muy distintos en ese mismo momento. Entonces, combinar la capacidad de la inteligencia artificial con la percepción del estudiante sobre la problemática de su contexto particular es una gran riqueza que se tiene que aprovechar. Y son cosas que van desapareciendo, si te das cuenta. O sea, antes, ya bien, no tenemos esa revolución en la educación que quisiéramos, pero paulatinamente va desapareciendo. Por ejemplo, memorízate esto, memorízate. Los estudiantes no les puede decir eso porque todo está en Google, lo tienen en su teléfono. Entonces la educación está enfocada en otras cosas y va como que adaptando esa parte. Ahora tenemos ChatGPT y vamos a tener que adaptarnos a esa área también igual y seguir trabajando con él, eso sí. Claro, es súper interesante porque uno piensa, por ejemplo, ya poniéndonos en otro tiempo, cuando apareció la calculadora, ya hubieron funciones que ya no tenías que hacer tú, sino la calculadora lo hacía. Luego apareció Google y ya no tenías que tú ser, como docente, por ejemplo, un repositorio de información, sino que el repositorio de información está en Google y está tu capacidad crítica para usar la información. Y ahora ChatGPT nos trae otra potencialidad que puede ser la de redactar más fácilmente, pero entonces usas tu capacidad crítica para cuestionar y para adaptar al contexto y para aplicar. Entonces es súper interesante las potencialidades y creo que ha sido un espacio bien rico como para desmitificar. No nos vamos a ser consumidos por los robots, pero todavía, pero sí nos cuestionan hasta qué punto nos hemos robotizado para volver a lo más humano. Y hay un montón de potencialidades para usarla en el aula. Y en esta línea, y ya para ir cerrando, quiero preguntarles a ambos, ¿qué recomendaciones así específicas sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial, que podría ser ChatGPT, pero también podrían ser otras, les podríamos dar a quienes nos están escuchando? Tanto para mi casa como para el aula, etc. De repente, Aldo, a ver. Mire, yo creo que algo muy importante que a las personas que tienen hijos, sobre todo recién, estamos rodeados de tecnología ahora. Es imposible no relacionar cosas con tecnología porque forman parte de nuestra vida. Ya tenemos, nuestros teléfonos prácticamente son parte de nosotros, ¿no? Es como, es algo del transhumanismo que estamos viviendo ahora. Si tú no tienes un teléfono y sientes que te falta un brazo, una cosa así, ¿no? A todos nos pasa eso. Y entonces es imposible no concentrarnos y enfocarnos en los niños en que se eduquen en ese tipo de materias, digamos. Y una muy importante que, aparte de lo que es el ChatGPT y lo que puede significar, porque no es algo que puedas estudiar realmente, no hay un curso de ChatGPT, de repente hay, pero no es algo como que, no es una carrera universitaria ChatGPT, algo así, ¿no? Pero lo que sí te va a servir bastante para entender ChatGPT y para entender varias cosas de la tecnología actual es programación. Y la programación, muchas personas no las tienen en cuenta ahorita y están dejándole de lado porque no las ven muy importante. Tal vez porque todavía no lo es, pero en el futuro, de acá a unos 10 años, va a ser tanto como hablar o escribir. O sea, los jóvenes de ahora, cuando juegan Minecraft, por ejemplo, incluso los comandos que dan, tienen algunas cosas de programación. Los juegos las órdenes que dan en algunos juegos también tienen algo de programación. Por ahí ya se va viendo hacia dónde va todo esto, ¿no? Y si no estás adaptado a esto también de la programación, si no forma parte de tu vida, como si fuera lo más normal, que no solamente te va a ayudar a entender mejor la tecnología en el futuro y a interactuar con ella,
sino también te va a dar otras habilidades, como por ejemplo, te va a ayudar a ser mucho más creativo, porque con la programación, pues, los programadores deben entender eso, resolver problemas constantemente. Te alimenta la creatividad y te ayuda a ser más crítico con las cosas, a encontrar soluciones, múltiples soluciones para varias cosas. Eso es muy útil para los niños y sobre todo en el mundo en el que vamos a estar entrando, ¿no? Creo que ese es el consejo que me gustaría darles a los padres de familia sobre todo. Y si ya son viejos, pues igual aprendan programación. También les va a servir, si no se mueren todavía. Gracias, Aldo. Jorge, ¿tú qué nos puedes decir? Yo estoy completamente de acuerdo con lo señalado por Aldo, porque aprender a hablar con las máquinas, ¿no? En este mundo que vamos a tener mucha presencia de máquinas en esta cuarta revolución industrial, ¿no? Es fundamental. ¿Y cómo hablamos con las máquinas? A través de la programación. Son instrucciones. Finalmente, nosotros le damos instrucciones a las máquinas. Siempre pensemos en eso. Las máquinas trabajan para nosotros. Tenemos que hacerlas trabajar para nosotros. Esas instrucciones pueden ser en lenguajes de programación o puede ser también utilizando ahora los prompts, que son las preguntas, las guías que nosotros le damos a la inteligencia artificial generativa, como el ChatGPT, para que nos dé una respuesta. Entonces, formemos a los estudiantes en hacer las preguntas adecuadas. Tradicionalmente los habíamos formado en memorizarse las respuestas. Olvidémonos de eso. Ya no tenemos que memorizar respuestas. Ahora tenemos que formular las preguntas adecuadas. Pero para formular las preguntas adecuadas tenemos que tener, como decía antes, las capacidades básicas necesarias para poder hacerlo adecuadamente. Entonces, esto no reemplaza la educación, fortalece la educación, guiando al ser humano, a la persona, hacia extraerle el máximo beneficio a las máquinas. ¿Qué le recomendaría a los docentes? Primero, explorar de manera intensiva la inteligencia artificial, buscar estas opciones de retar al estudiante a derrotar a la máquina, a mejorar a la máquina. Concursos de quién saca la mejor respuesta, quién hace que la máquina le dé el mejor resultado, ¿no? Podemos hacer competir a los estudiantes en a ver quién le hace la mejor pregunta, ¿no? Quién elabora mejor la pregunta. Y entonces ya no nos concentramos en calificar la respuesta, sino en calificar la pregunta. ¿Qué más podemos pedirle al estudiante? Que también que curiosee. Porque la inteligencia artificial y las máquinas no tienen curiosidad. No tienen curiosidad, no tienen intención. Por lo menos hasta que lleguemos a la inteligencia artificial fuerte, ¿no? Pero las máquinas no tienen intención. Nosotros les damos intención, nosotros tenemos curiosidad, nosotros las usamos para investigar y obtener resultados. Entonces, enfoquémonos en eso, en que el estudiante curiosee, que haga preguntas. ¿Qué tal si, otra historia, qué tal si ponemos a hablar a dos personajes históricos que nunca se encontraron en la vida? ¿No? Qué sé yo, García Márquez y Carlos Marx conversando sobre algo, ¿no? Y sí lo hace, ¿por qué? Porque lo que construye el ChatGPT es a partir de los textos con los cuales ha sido alimentado. Entonces, si ha sido alimentado con textos de García Márquez y ha sido alimentado con textos de cualquier otro personaje de la historia, entonces Platón, ¿no? Entonces podemos hacer conversar a Platón con García Márquez y sobre un tema en particular del contexto en el cual estamos. El estudiante domina el contexto, el conocimiento sobre el contexto lo domina el estudiante, ¿no? Y lo que está haciendo es simplemente ver las posiciones de dos personas a las cuales antes, para saber si la respuesta es correcta, tiene que haber leído. Entonces, estamos dinamizando un poco el proceso de aprendizaje, haciéndolo también un poco más divertido, ameno, motivador, para que el estudiante se enganche. Qué buenas ideas. En realidad, mucho aprendizaje en este episodio. Muchas gracias a ambos. Me quedo con algunas cuestiones en particular. Primero, la inteligencia artificial llegó para quedarse y probablemente para expandirse, pero nos llama a volver a lo más humano, justamente a repotenciar lo más humano y a entender que la tecnología en general, la inteligencia artificial, las herramientas como ChatGPT, pero en general la tecnología nos sirven para amplificar nuestras capacidades humanas
y tienen que servir de orientación al ser humano. Por eso aprender a preguntarle, aprender a usarla y perder el miedo de explorar. Creo que ambos han dejado claro que muchas veces estos miedos nacen en, sí, información falsa que podemos escuchar, pero también en no haber probado las herramientas. Entonces, teniendo herramientas libres, de libre acceso, de libre uso, como ChatGPT, pues entremos y juguemos. No va a pasar nada, solo juguemos y cuestionémoslo. Y luego hay un montón de ideas de cómo incorporarlo efectivamente a nuestra práctica, ya sea pedagógica, pero también en el caso de las familias, volvamos a mirar lo importante que es desde pequeños darles herramientas a nuestros hijos e hijas para poder trabajar estos temas, como por ejemplo aprender programación. Entonces, en realidad nos quedamos con un montón de ideas. Muchas gracias, Aldo. Ha sido un gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Jorge. Ha sido un espacio lleno de aprendizaje. No sé si quieren agregar algo más antes de irnos. Estoy en programación. De verdad, si no vamos a estar fritos en el futuro. Excelente. Ok, muchas gracias. Gracias a ustedes por vernos en YouTube o escucharnos en sus canales favoritos de podcast. La tercera temporada del podcast Transformando la Educación de Más Educación PE llega gracias al apoyo de la Fundación Naumann. No se olviden de descargar el recurso completamente gratuito para docentes y familias de la web de Más Educación PE y de seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Nos vemos!